¿Qué tal? Buenos días. Aún habrá que esperar un día más para que comience la tregua acordada en la franja de Gaza para el intercambio de rehenes por prisioneros. Aunque se había anunciado que sería hoy, Israel asegura que no será antes de mañana. Siguen los enfrentamientos, por lo tanto, en medio de la visita oficial del presidente Pedro Sánchez, en la que es su primera salida al extranjero desde su investidura. The tunnel system that we saw underneath the Shifa hospital. Sánchez ha insistido en la línea que mantiene el gobierno de España. Israel tiene derecho a defenderse, pero debe hacerlo respetando el derecho humanitario internacional. Algo que, según denuncian las organizaciones humanitarias dentro del territorio, incluso la ONU, no está sucediendo. Israel, por su parte, justifica sus ataques a infraestructuras civiles mostrando los túneles de Hamas que asegura haber encontrado bajo el subsuelo del hospital de Al-Shifa, por ejemplo. Queda por ver si la desconfianza entre ambas partes no echa por tierra la tregua de 4 días que deberá empezar mañana. Es una visita de 2 días a Oriente Próximo la que ha comenzado hoy Pedro Sánchez, que ya está reunido con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ya en suelo israelí, Pedro Sánchez ha afirmado que la respuesta a este conflicto no puede ser la muerte de civiles. Por la tarde se desplazará a Ramallah, a Cisjordania, para acudir al encuentro del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. En la agenda de Sánchez también estaba prevista a esta hora la visita a un kibutz, las antiguas comunas agrícolas israelíes. Algunas de ellas, recordarán, fueron atacadas el 7 de octubre en el ataque terrorista de Hamas. Sánchez viajará también a Egipto mañana para reunirse con el presidente Al-Sisi. Bueno, esta es la situación que podemos ver ahora mismo en torno a la franja de Gaza, en la que se observa, pese a la lejanía, la destrucción que ha provocado la acción militar de Israel. Al fondo, varios edificios reducidos a escombro, aunque hay una fuerte presencia de polvo en la atmósfera que impide ver con nitidez lo que ocurre, pero eso que hay al fondo quizá no sea ni siquiera la calima, sino precisamente el polvo que desprenden los edificios destruidos por los bombardeos. Se pueden ver algunas zonas humeantes, claro indicio de lo que les contábamos, que finalmente hoy esa tregua de 4 días no ha comenzado. Ahora mismo está prevista para mañana. Veremos si se cumple ese nuevo plazo. Esta imagen es de la fachada principal del Hospital Nasser, en la zona sur de la Franja de Gaza, un centro de menor capacidad que el Hospital Al-Shifa, pero que actúa en estos momentos como uno de los pocos centros seguros en la franja. Este hospital también fue víctima de ataques al inicio de la guerra, pero ahora, como ven, se observa cierta tranquilidad. Es también una imagen que podemos mostrarles en directo desde este lugar de la franja. La anunciada tregua de 4 días se va a retrasar al menos hasta mañana. Las causas estarían en algunos flecos que todavía se debaten. Entre las condiciones de la entrega de los rehenes, Israel ha denunciado que jamás no ha entregado la lista de personas que va a liberar, ni ha firmado, de hecho, el acuerdo. Todo parecía preparado según Hamas. Hoy empezaría la tregua y el intercambio de rehenes. Pero en las últimas horas Israel lo ha desmentido y asegura que no será al menos hasta el viernes. Netanyahu acusa a Hamas de no haber entregado la lista de secuestrados y retrasa 24 horas el alto el fuego. En el acuerdo volverá a ser clave el paso de Rafah. Por ahí entrarán 300 camiones con ayuda humanitaria y combustible. Y saldrán los rehenes, la mayoría israelíes, también hay extranjeros. Estados Unidos, Qatar y Egipto están monitorizando todos los detalles. La espera se está haciendo eterna, especialmente para los familiares. Solo quiero abrazar a mis hijos, besarlos y prometerles que esto nunca volverá a suceder, cuenta esta madre, atrapada entre el optimismo y la desesperación. En el otro lado, los gazatíes también muestran su desconfianza. Hablan de tregua y siguen hostigándonos, se lamenta esta Palestina. Y es que sobre el terreno siguen los combates. Israel ha vuelto a bombardear Gaza. El grado de destrucción de la franja es enorme. Hamas también sigue disparando proyectiles hacia la zona israelí.
Hezbollah ha pedido adherirse a la tregua y a cambio cesa sus ataques desde el Líbano. Diferente es la situación de Cisjordania, donde el ejército hebreo ha vuelto a atacar un nuevo enclave. Las calles de Nablus se han llenado de soldados y hogueras. Mientras a pocos kilómetros de allí se podían oír los llantos de los familiares de las víctimas del último ataque sobre la Cisjordania ocupada. A la espera de que se active ese acuerdo, Israel continúa mostrando al mundo los túneles de Hamás. Todo un tour para justificar sus ataques a infraestructuras civiles como el hospital de Al-Shifa, donde los israelíes sitúan este túnel, en el que se muestran las galerías y las armas de Hamás en el subsuelo. El ejército dice que los activistas utilizan estos lugares para almacenar armamento y ocultar rehenes. Una docena de soldados han escoltado a los periodistas por 150 metros de túneles. En el trayecto han encontrado varias salas. También les enseñan una docena de misiles de asalto, granadas y varios drones supuestamente utilizados en el campo de batalla. En el terreno diplomático, el Papa Francisco ha recibido en el Vaticano familiares de los más de 200 rehenes israelíes secuestrados por Hamás. También, y por separado, el pontífice se ha reunido con un grupo de palestinos que tienen familiares en la Franja de Gaza, en claro riesgo de ser alcanzados por los ataques israelíes. El Papa ha afirmado que esto no es una guerra, sino una cuestión de terrorismo, y ha pedido diálogo para resolver las diferencias. En otro escenario de guerra, en Ucrania, el ejército de Zelensky ha atacado una base de fuerzas especiales rusas en la región de Jersón. La Dirección de Comunicaciones Estratégicas ucraniana ha publicado estas imágenes del bombardeo. No son las únicas imágenes que han trascendido de ambos bandos. También las fuerzas rusas derribaron casas ucranianos. Afirman haber repelido ofensivas en Kupiansk, Krasny, Liman y Donetsk, atacando objetivos como depósitos de munición y sistemas de misiles de tierra y aire. Y otro problema diplomático, esta vez entre Rusia y Finlandia. La embajada en Helsinki ha enviado una nota de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés en protesta por la exhibición de ese tanque ruso destruido. Organizaciones públicas pro-ucranianas en Finlandia, con ayuda de autoridades de Helsinki, organizaron una demostración de ese tanque ruso T-72 quemado, que fue llevado desde Estonia y colocado en la plaza ubicada frente al Parlamento. Para Rusia es una ofensa que incita al odio hacia su país y que lleva a tensar aún más relaciones diplomáticas entre estos países. En un pequeño almacén en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania, un equipo de hombres trabaja incansablemente para reparar los tanques ucranianos dañados en la guerra contra Rusia. El subdirector de esta brigada explica que las causas más comunes por las que llegan hasta este almacén los tanques es por haber chocado contra una mina o porque fueron bombardeados. Otra amenaza en el campo de batalla este año han sido los drones o cohetes guiados no tripulados. Reciben entre 5 y 10 vehículos cada mes. A lo largo del conflicto, ambos bandos han perdido cantidades importantes de estas máquinas de guerra. Aunque las cifras exactas se mantienen en secreto, Ucrania comenzó la guerra con menos tanques que Rusia. Por eso estos trabajadores saben que no hay tiempo para relajarse. Aquí en nuestro país, la Guardia Civil ha detenido en Cádiz a 2 personas ucranianas acusadas de captar a mujeres de su país para explotarlas laboralmente, aprovechándose de su condición de refugiadas en España al salir de su país por la guerra. La Guardia Civil ha confirmado que hay 11 mujeres afectadas. La práctica de estas personas comenzó hace aproximadamente un año, coincidiendo con la salida de Ucrania de muchas personas tras estallar el conflicto con Rusia. Analyze this very carefully. Sostenido por comunistas, independentistas y exterroristas. No hay ninguna amenaza contra la independencia judicial en España. El enfrentamiento político en España trasladado
hasta el corazón de Europa. Es lo que vimos ayer en el Parlamento Europeo. La concesión de la amnistía a cambio de los votos de los beneficiados por esa ley en curso ha llegado hasta la institución europea, donde se ha respondido al enfrentamiento de bloques habitual en nuestro país. Pero lo realmente vinculante es lo que diga la Comisión. Por el momento el comisario de Justicia dice que el asunto compete a España, pero que desde ya están atentos a cómo se redacte la ley. Carles Puigdemont en la tribuna de invitados en un pleno no vinculante sobre la amnistía y en el atril la tensión entre el gobierno y la oposición. La vergüenza de España, que tiene el único gobierno europeo sostenido por comunistas, independentistas y exterroristas. La amnistía es un acto arbitrario, antidemocrático, es un golpe de Estado. No hay ninguna amenaza contra la independencia judicial en España que no sea el bloqueo grosero y contumaz del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular. A nosotros nos interesa el diálogo y lo que les interesa a ustedes, ya lo hemos visto en estos días, las algaradas, el odio y la polarización. En la Eurocámara se pide respeto. The dignity and the reputation of the European Parliament. La Comisión mantiene su posición sobre Cataluña y lo deja claro. Esto es y sigue siendo una cuestión interna de España, dice el comisario europeo de Justicia, y además añade que lo van a seguir de cerca. Todos ponen el foco en la Comisión, pero no hay más debate. Ha sido una sesión no vinculante en la que ha quedado patente la misma división que se vive en España. Ya hay reacciones a esta sesión parlamentaria. La ministra de Educación y Formación Profesional, portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dicho que el Partido Popular se equivocó en su estrategia de llevar el debate de la amnistía al Parlamento Europeo. Creo que el Partido Popular, sinceramente lo digo, se equivocó con esta estrategia y además ayer fue muy claro que no consiguió que su problema fuese un problema para la Unión Europea. Creo que fue muy claro el comisario diciendo que este asunto es un asunto que se tiene que debatir en nuestro país. Mientras no haya una ley que borre los delitos de los independentistas, la justicia sigue su curso. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido a Suiza que se localice a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, por su vinculación con Tsunami Democrático. García Castellón continúa con su investigación sobre la vinculación entre la cúpula del independentismo con los disturbios del Procés. Acaba de enviar la causa al Tribunal Supremo para que se investigue también a Carles Puigdemont, la propia Rovira y a 10 personas más por terrorismo. En Países Bajos, la extrema derecha ha ganado las elecciones celebradas ayer. El partido neerlandés de extrema derecha, PVV, liderado por el antiislamista y euroescéptico Geert Wilders, ha sido el triunfador. La sorpresa ha saltado en el país porque se esperaba que quedase segundo o tercero, pero no que ganase. En todo caso, no lo va a tener nada fácil para formar gobierno, ya que otros partidos han descartado negociar con la extrema derecha. También es verdad que el número de escaños de Wilders impide arrinconarle en la oposición. Para lograr la investidura, ha tenido ya que moderar sus propuestas contra la inmigración musulmana. Aquí en nuestro país, la COE tiene ya su propuesta para la subida del salario mínimo. Propone que crezca un 3% el próximo año y otro 3% en 2025, hasta llegar a los 1.146 euros. Ahora mismo el salario es de 1.100 euros. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que subirlo es una de sus prioridades. El Gobierno apuesta por que sea siempre el 60% del salario medio. De 1.080 euros mensuales en 14 pagas a 1.112 euros en 2024. Esta es la propuesta de la COE para la subida del salario mínimo interprofesional en respuesta a la convocatoria avanzada por la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz. Una de las tareas inmediatas, querido secretario de Estado, es abordar la subida del salario mínimo interprofesional para el próximo año 24. Díaz insiste en continuar con el diálogo social, convocando a las organizaciones empresariales y sindicatos del país de manera inmediata. La patronal aboga por una subida del 3% en 2024 y de otro 3% en 2025. Este planteamiento implica la subida del SMI en 65,77 euros, en línea con el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Se ha llegado a un acuerdo de negociación colectiva y entendemos que en esa misma línea debería ir el salario mínimo. Estaríamos hablando de dos subidas que estarían por encima de las subidas que estarían pactadas para los funcionarios, para el sector público, para el 2024.
En el acuerdo firmado en mayo se plantea la posible aplicación de alzas adicionales de hasta un 1% para cada uno de los años dependiendo de la inflación. Sin embargo, la propuesta empresarial quedaría lejos de los 1.200 euros que pide Comisiones Obreras. El sindicato celebra una nueva reunión, pero admite que es insuficiente esta propuesta por no alcanzar el 60% del salario medio en España ni estar actualizado en base al IPC. Bueno, el salario mínimo trata de subir, pero los precios de todo lo demás lo va haciendo. En estos meses ya vemos las cifras de la inflación, en particular el aumento de los precios de los alimentos frescos. Y un plato tan recurrente, presente de forma diaria casi en la mesa de nuestras casas como es el pollo, puede multiplicar su precio. No por el efecto de guerras o el aumento de la factura de la luz o de gas. La causa podría estar en la entrada en vigor de una nueva ley de bienestar animal. Básicamente la ley podría pedir más espacio para estos animales en donde están almacenados, donde son criados. Jordi Montfort es secretario general de la Asociación Interprofesional de Carne Avícola Aviansa. ¿Qué tal, Jordi? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Un gusto estar con vosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, la razón de ese posible encarecimiento podría estar ahí precisamente, ¿no? En que es necesario más espacio para cultivar, para criar estos animales. Así es, bueno, la Comisión Europea tiene en puerta una normativa de bienestar animal que está compuesta por 4 reglamentos. Uno de ellos es cómo se crían estos animales y efectivamente lo que pretende la Comisión es reducir a golpe de ley una densidad en un 75%, con lo cual esta reducción encarece en todos los sentidos la eficiencia de la producción avícola. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pasamos de 39 kilos que están permitidos al día de hoy a 11. Y esto lo único que hace es que se incremente el coste por superficie, el coste de pienso, que además quieren cambiar la genética, con lo cual tarda 50% más días en alcanzar el peso de mercado, con lo cual tenemos que emplear más pienso, tenemos que emplear más tiempo de la persona que los cuide, es decir, más salario de los trabajadores, y además se hacen más emisiones de gases de efecto invernadero por estar el pollo más tiempo dentro de la granja, con lo cual pues es incoherente con alguna otra normativa que también se debe implantar en cuanto a la reducción de emisiones. ¿Ya habrán calculado cuánto va a encarecer sus costes de producción? ¿Cuánto se va a repercutir al cliente? Es decir, ¿cuánto va a subir el kilo de pollo? Pues esto es lineal, es decir, si al productor le cuesta hoy día, por ejemplo, €1 el kilo, si se reduce el 75% de la capacidad productiva, pues costará €1,75. Con lo cual, esto tendría que avanzar directamente hacia el consumidor. Pero no solo eso, es que hay granjeros que con este tipo de producción ya no les es rentable la inversión que tienen, con lo cual pues muchos de los granjeros dejarán la actividad, y hablo en concreto del caso de Canarias, donde se producen en Canarias 6 millones de pollos con alrededor de 46 granjas y 350 empleos directos. Pues esto desaparecería, porque ya no costea el alimentar la planta de sacrificio, que es otro punto que se quiere regular, y ya no llegamos a cubrir los costes de producción. Y esa es la tragedia, que llevamos 15 años en Canarias, por ejemplo, abasteciendo de pollo fresco a todos los consumidores, y esto ya no va a ser viable si la ley de bienestar animal entra en vigor, porque hay otro factor añadido ahí, que dentro de esta normativa de bienestar animal está que no se puede transportar a los animales cuando hay más de 25 grados en el medio ambiente. Y esto entiendo que en Canarias pues lo tenéis prácticamente todo el año, con lo cual hace inviable la producción animal, no solo del tema avícola, sino también del porcino, del vacuno, en fin, todo se ve afectado. Lo cierto es que a veces se ven imágenes, pues no sé, respecto al espacio, ya que lo hablamos, Jordi, de animales, de aves aparentemente muy apiñadas, ¿no? Bueno, esa es la percepción que se da, pero la realidad es que hoy en día toda la producción en España está certificada en bienestar animal. Es decir, quieren sacar una ley que parece que no hay o no se cumple. Es como si nosotros nos auditaran por pagar los impuestos. Pues se da por sentado que todos los pagamos, ¿verdad? Y al que no, pues se le sanciona. Pues nosotros vamos aún más allá. Tenemos certificado en bienestar animal
casi el 100% de la producción en España, y esto quiere decir que se vigila y se apela siempre a que los animales estén bien. Y por una cuestión muy sencilla, si los animales no están bien, si los animales no comen, si los animales no tienen agua o no están en una temperatura adecuada, que es lo que hacemos en las granjas en España, que son granjas familiares además, pues el granjero no tiene el rendimiento que debe de tener un pollo estándar, con lo cual pues no se produce bien, el pollo no llega al peso del mercado y el granjero, que al final vive de ello, pues no lo puede hacer, con lo cual el bienestar animal está ahí y está garantizado. Claro. ¿Y cuándo entrará en vigor toda esta normativa? ¿Cuándo vamos a empezar a ver subir el precio del pollo? Pues la primera parte de esta normativa van a sacarla, y es la del transporte, el día 15 de diciembre, con lo cual tendremos que estar muy atentos a ver si desde la burbuja de Bruselas toman en cuenta que en España, en general, y aún más en Canarias, las temperaturas de 25 grados alcanzan pues desde mayo y hasta septiembre, con lo cual no mover animales en gran parte del año afectará directamente a la producción y al encarecimiento de estos productos. Normalmente se da un tiempo perentorio para aplicar esta ley y ver cómo afecta a cada uno de los países miembros, y que los países miembros debatan en el seno de la Comisión Europea qué puede ser mejorable en cuanto a esta ley de bienestar animal. De ahí en adelante no tenemos un calendario específico por parte de la Comisión Europea a saber cuándo entrarán en vigor el resto del paquete, que es la producción en granja, la transformación en salas de despiece y luego el etiquetado también de bienestar animal, con lo cual a partir del 15 de diciembre comienza esta normativa de bienestar animal a aparecer directamente en la Comisión Europea, y a partir de aquí, y con la nueva comisión que tiene elecciones el año que viene, pues veremos el desarrollo de toda la normativa de bienestar animal. Bueno, pues estaremos atentos porque es lo que nos faltaba, que ya subiesen el precio de otros alimentos más, además de todo lo que está subiendo por la inflación últimamente. Jordi, gracias por atendernos. Buenos días. No, gracias, Roberto, un placer. Hasta luego. Bueno, aquí estamos hablando del consumo de carne de pollo, pero en otros países se están debatiendo el consumo de unas carnes que aquí, nos parecería una auténtica blasfemia consumir. Corea del Sur está estudiando prohibir el consumo de carne de perro. Allí todavía hay más de 1000 granjas de perros para el consumo humano. El gobierno quiere poner fin a esta antigua costumbre ante una creciente conciencia sobre los derechos de los animales. Hacinados en jaulas. En Corea del Sur hay alrededor de 34 mataderos y 1.150 granjas de perros que se distribuyen por más de 1.600 restaurantes de todo el país. Allí se le considera una costumbre, aunque en los últimos años, ante el rechazo internacional, ha generado una oposición creciente en el país, especialmente entre los más jóvenes. El gobierno presentará un proyecto de ley este año para hacer cumplir la prohibición, dijo el jefe de políticas del partido que gobierna el país, Yoo Eui-dong. En la calle ha causado discrepancias entre quienes defienden los derechos de los animales y los productores de carnes de perros, que han protestado frente al Parlamento diciendo que la decisión ignora el derecho de los agricultores a vivir. Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida, donde tenemos muchas cosas que contarles. (11:36 de la mañana). Nos vamos ahora hasta la India, donde más de 40 trabajadores siguen bajo tierra, atrapados tras un deslizamiento de tierra que sepultó la salida de un túnel en obras con el que se quiere conectar dos ciudades en la zona del Himalaya. Se ha abierto un orificio en las últimas horas para trasladarles agua y comida, y se le ha podido enviar algo de alimento. El rescate ha entrado en su fase final. Son las primeras imágenes de los obreros de este túnel en India de más de 4 kilómetros escarbados que quedó sepultado. Un deslizamiento de tierra provocó el aislamiento de 41 trabajadores. El proyecto era unir por carretera dos ciudades al norte, en la zona del Himalaya. El primer paso del rescate, crear un tubo de 15 centímetros para trasladarles comida, agua o medicamentos, como estos platos que cocina este voluntario para ellos, de arroz y lentejas.
Llevaban días sin comer nada sólido ni caliente, dice. El rescate ya se ha convertido en una cuestión de Estado. El ministro de Carreteras, Nitin Gadkari, ha dicho que en pocos días será posible llegar a ellos si la barrena funciona. Más de 10 días bajo tierra en uno de los rescates más complicados del país en los últimos años. Y alerta en Estados Unidos por la explosión en la frontera entre este país y Canadá de un vehículo sin motivo aparente. En un principio se barajó la posibilidad de un acto terrorista, pero se descarta por el momento. En todo caso, el FBI sigue con su investigación. Ocurrió cerca de las cataratas del Niágara, justo en la carretera que separa Estados Unidos con Canadá. De momento se investiga la explosión de un vehículo. La deflagración tuvo lugar en el puente Raybon. El coche que explotó procedía de Canadá a gran velocidad hasta que chocó con uno de los pilares. Así lo cuentan los testigos. Parecía que estaba en cámara lenta y dije, Dios mío, es un automóvil y es un vehículo que volaba por el aire. Chocó contra la barrera de concreto, probablemente justo a la señal. Los efectivos de seguridad establecieron un protocolo de control en las vías cercanas y en el propio aeropuerto de Buffalo. No hay señales de actividad terrorista con respecto a este accidente. Hemos identificado que se trata de residentes locales, 2 neoyorquinos del oeste. A priori no parece que el siniestro esté relacionado con el terrorismo. Los 2 ocupantes del automóvil murieron en el acto. Bueno, vamos a conocer más información desde el propio Estados Unidos, donde está María Rosman. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, muy buenos días. Me imagino que habrá dado bastante que hablar este asunto allí, ¿verdad? Más que nada por la tensión que provoca cualquier explosión de este tipo. Evidentemente, y más en la frontera también, ¿no? El hecho de que, como se está viviendo momentos tan difíciles, sobre todo ahora mismo en Oriente Medio, pues siempre da mucho que pensar que pueda ser un acto terrorista, pero de momento, por lo menos, parece que se ha descartado esa opción y están todavía investigando. Eso es lo que nosotros escuchamos de este lado, ¿no? Claro, en las últimas horas, en principio lo que se estaba temiendo es que pudiese haber algún tipo de atentado, pero el FBI lo descarta. Ahora bien, no se sabe todavía por qué explotó ese vehículo. Exactamente, todavía es una investigación, está en curso, tendremos que esperar unos días. Es muy buena noticia que se haya descartado, pero vamos a ver qué fue lo que ocurrió, porque sigue siendo obviamente un incidente muy sospechoso, ¿no? Bueno, María, otra cuestión de la que vamos a hablar y de la que todo el mundo estará hablando ahora en Estados Unidos. Mira, voy a mostrarte unas imágenes que hemos visto en las últimas horas. Primero, eso ya del lunes, ese pavo indultado. Creo que han sido 2 los que ha indultado el presidente Biden. Esto es una tradición, la de 2 pavos a los que no se van a comer, que luego no sé lo que harán con ellos. Y otra es la del desfile, del Día de Acción de Gracias. Ahí vemos a algunos de los globos preparados para ser inflados o ya inflándose para ese desfile, que la verdad es que alguno de ellos podría ser tan grande como un edificio. Bueno, Acción de Gracias se vive como, no sé, si una fiesta más importante que la Navidad ahí en Estados Unidos. Bueno, realmente no es que necesariamente sea más importante, sino que es una fiesta que celebra todo el mundo, porque no es una fiesta de origen religioso. En Navidad, por ejemplo, pues sabemos que la comunidad judía o la musulmana no lo van a celebrar. Sin embargo, Acción de Gracias es una fiesta que celebra todo el país. Cuando realmente, si vemos algún día que cierran tiendas, va a ser el día de hoy. Y es una celebración muy, muy familiar, muy bonita, que para los que sí son, por ejemplo, cristianos, es el principio de la Navidad, ¿no? Entonces todo comienza el día de hoy. Como dice, hoy tenemos el desfile de Macy's, que es el desfile navideño realmente, y ya todo preparado, sí, para el pavo. Los 2 pavos indultados que harán con ellos, pues nada, a partir de ahí viven una vida longeva y feliz. Pero sí, es una tradición un poco ridícula hasta cierto punto, pero es parte de empezar la fiesta, en teoría, con buen pie, por lo menos, ¿no? Es una celebración interesante esta, porque realmente no solamente es el Día de Acción de Gracias, que es el último jueves de noviembre normalmente, o si ya cae después de cierto día, como es el caso que va a caer el 30, el último de noviembre, se celebra el jueves anterior, sino que además pues es el inicio de estos 4 días realmente, ¿no? Que significan la Acción de Gracias, que hoy es el día de reunirse en familia, celebrar
ser agradecidos por las cosas que nos pasan, hay que ser agradecidos todo el año, pero hoy es el día que se dedica a eso, es una celebración muy bonita, y a partir de ahí pues viernes negro, lunes cibernético, bueno, sábado pequeño negocio y el hablamos martes de eso. Un apunte solo, me están apuntando que los 2 pavos indultados se van a un centro de animales y efectivamente, como dices tú, allí pasan ya el resto de su vida sin ser molestados ni comidos por nadie, eso es importante. Lo cierto es que, claro, esta fiesta de Acción de Gracias está muy unida al consumo allí en Estados Unidos, porque lo que llaman el jueves negro, pues es un jueves en las que las tiendas, vamos, el que trabaje en tiendas, desde luego no va a poder librar un día en estas fechas. El viernes negro, ya mañana en realidad. Hoy cierran muchas tiendas, hoy particularmente jueves cierran muchas tiendas. Mañana, fíjate que ha cambiado un poco esto también. Lo normal es que a partir de esta noche, ya casi de madrugada, las tiendas ya estuvieran abiertas para todo el día aprovechar el tirón. La gente se mataba para entrar a las tiendas. Vemos eso a lo mejor un poco, pero ya no tanto, cada vez menos, porque se han ido extendiendo esos días durante toda la semana. Mucha gente ya directamente compra online. Entonces ha cambiado un poco esa idea, ¿no? De hecho, muchos grandes centros comerciales han cerrado, muchas tiendas, grandes almacenes han cerrado. Estamos viendo un poco esa transición a una época diferente. Pero sigue siendo un día de compras mañana, así es. Pero yo digo, el día de mañana es, en realidad, eso del viernes negro es para cambiar los números de rojos a negros y ayudar a los comerciantes. El sábado es el día que se dedica a comprar en pequeños negocios, para ayudar al pequeño negocio. Lunes, el lunes cibernético, las compras por internet, en sentido para los descuentos. Y el martes es el día, el Giving Tuesday, que es el día de dar. Es decir, ese día empezamos dando gracias el jueves y el martes es el día de donar o algo que hemos comprado o nuestro propio tiempo, ya sea como voluntario en alguna acción o lo que sea. Bueno, sí, porque María, al fin y al cabo es un inicio en la Navidad. Aquí ya ha llegado el Cyber Monday, ya ha llegado el Black Friday. ¿Tú quieres ver que dentro de poco acabamos comiéndonos el pavo aquí también? Yo creo que de todos estos días uno de los más bonitos es eso, ¿no? Sentarse con la familia y ser agradecidos. Que comamos pavo, que comamos cualquier otra cosa, un conejo salmorejo ya es diferente, pero... Lo que haga falta. A ver si aportas algo de aquí también, María, por allí, ¿eh? También hay que... Vamos a ponerlo de moda. Hay que mostrar otras cosas de moda. Feliz Día de Acción de Gracias, que lo disfrutes, María, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y volvemos para hablar de Argentina. Miren, no ha gustado la elección de Javier Milei como presidente de este país, ni en China ni en Brasil. 2 de los países, por cierto, con mayores relaciones diplomáticas y económicas con Argentina. Tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente. Dice el presidente de Brasil, Lula da Silva, que dialogará con cualquier presidente, aunque ha adelantado que habrá problemas en la región por culpa de Milei. No es de extrañar si recordamos que Milei lo llamó en campaña ladrón y corrupto. China ha tendido el brazo recordando los beneficios de su relación, aunque Milei aseguró en campaña también que no quiere nada con países comunistas. López Obrador, presidente de México, ha acudido al infalible símil futbolístico, ha dicho que la elección de Milei es un gol en propia puerta. El presidente electo viajará a Estados Unidos e Israel en sus primeros viajes oficiales, manteniendo la economía, dice, como eje central de su gobierno. Milei tiene claro su plan. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. Su objetivo principal, casi obsesión. Ministro, ¿qué gasta más? Lo hecho. Recortar al máximo los gastos del Estado para cuadrar las cuentas reduciendo impuestos. Una fórmula matemática que llega a la privatización de empresas públicas nada más llegar al gobierno. La deuda pública del país representa el 80% de su Producto Interior Bruto, unos 400.000 millones de dólares. Televisión Pública Noticias. Entre las empresas, a privatizar los medios de comunicación públicos, que suponen unos 1.000 millones de dólares entre la televisión, la radio y la agencia de medios, y la petrolera nacionalizada YPF, que ha supuesto sanciones valoradas en más de 20.000 millones de dólares. 5.000 millones ya pagados a Repsol y otros 16.000 congelados todavía por la justicia estadounidense. Esta petrolera, creada en 1922, ha sido objeto de críticas por corrupción. En 1993 el gobierno la privatizó y Repsol compró la mayoría de las acciones, hasta 2012, cuando, al encontrar una reserva de petróleo, el gobierno de Kirchner la nacionaliza, teniendo que pagar las sanciones. Ahora se enfrenta a una segunda privatización con Milei, porque los recortes y las privatizaciones serán la dinámica del presidente los próximos meses, algo que prometió en campaña con su característica motosierra. Bueno, acudimos a un experto para ver si se podrá llevar a cabo
todo este proyecto económico. Vamos hasta Argentina. Luis Seco es economista. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buen día, Roberto. Muchas gracias por comunicarse conmigo. No, gracias a ti por atendernos. Bueno, vamos a repasar algunas de las propuestas económicas hechas en campaña por Milei. Aunque antes de entrar en detalle hay que decir que lo tiene difícil porque Milei, digamos, es un outsider de la política todavía. No tiene estructura de partido que se sepa, no hay gobernadores de su partido ni apenas partidarios en el aparato del Estado, ¿verdad? ¿Se pueden llevar a cabo sus reformas con tan poco apoyo institucional, por lo menos desde el punto de vista que tenemos aquí? Es un muy buen punto. Logró un apoyo importante de parte del expresidente Macri y de la tercera candidata en discordia en las elecciones generales, que era Patricia Bullrich, de lo que se conoce como Juntos por el Cambio, que era la principal fuerza de oposición durante el gobierno de Alberto Fernández. Así que tiene un apoyo por lo menos de dirigentes muy importantes. Habrá que ver cómo se traduce eso en apoyo parlamentario, que ahí sí la tiene muy difícil. Su fuerza es claramente minoritaria, incluso sumando los diputados que podrían responder a Mauricio Macri o a Patricia Bullrich, que son los dos principales referentes, si se quiere, de Juntos por el Cambio, que es el otro partido importante de la Argentina. No llega a tener quórum, no llega a una minoría, o sea, realmente está complicado la gobernabilidad en la Cámara de Diputados y mucho más en el Senado. Pero bueno, siempre los presidentes electos tienen su luna de miel. Yo creo que la va a tratar de aprovechar para conseguir la aprobación de algunas leyes claves. Aunque déjame decirte que un poco en tu introducción, o en lo que estaban pasando ahí como informe del tema de las privatizaciones, yo no estoy tan seguro, por ejemplo, que se vaya a privatizar rápidamente YPF, ¿no? Yo creo que me parece que puede haber algunas privatizaciones menores, el cierre de algunas compañías estatales que son de dudosa finalidad y nadie sabe por qué existen. Pero después yo creo que ese es un proceso que va a esperar y probablemente lo haga muy hacia el final de su primer mandato. Claro, él ha dicho de entrada, una de las primeras acciones que va a llevar a cabo de su programa económico, dice que estaba ahí en las privatizaciones. Claro, YPF sería la joya de la corona, ¿no? Porque yo creo que es una de las empresas mayores y al principio de las que podría estar dando beneficio. Es la más grande de la Argentina y obviamente la única que tiene un valor que uno podría decir, bueno, se justifica incluso desde el punto de vista fiscal. Vos sabés muy bien que Argentina, la motosierra de Minel es el sinónimo de decir tengo que ajustar el gasto para llevar a cero el déficit fiscal y poder dejar de emitir de forma tal de que la inflación empiece a converger a valores más razonables. Obviamente no creo que empiece privatizando YPF como mecanismo de recaudación. Sí creo que va a hacer un ajuste del gasto que ahí depende menos del Parlamento para llevarlo adelante. Y me parece que lo primero que vamos a tener que ver es saber cómo se enciende esa motosierra y por dónde arranca, pero no la veo arrancando por las empresas públicas, salvo algunas menores, ¿no? Bueno, estaremos atentos a ver lo que ocurre. Otra de las medidas que, ojo, ya parece que también está retrasando es la famosa dolarización de la economía argentina. ¿En qué consistiría esta dolarización? ¿En equiparar o directamente eliminar el peso y empezar a pagar en dólares? Hay dos alternativas. Él al principio, el presidente electo al principio, desde que arrancó su carrera pública como panelista de televisión en programas de actualidad, siempre defendió la idea de cerrar el Banco Central. entonces el mecanismo para poder cerrarlo es que no haya moneda, que no tengamos moneda propia, sino que usemos el dólar. Obviamente para poder hacer eso necesitas de una cantidad muy grande de dólares, que hoy no tiene el Banco Central. Por lo tanto, esa dolarización física, la dolarización total de la economía, hoy luce como descartada, por lo menos en el arranque de la gestión. La otra dolarización es darle al dólar las mismas funciones que el peso, ¿no? Permitir pagar impuestos con dólares, salarios con dólares, ir al kiosco de la esquina y comprar una golosina con dólares o hacer todas nuestras transacciones en dólares. Somos una economía bastante dolarizada, pero usamos en el día a día, usamos mucho más los pesos, salvo para transacciones muy grandes. Entonces la idea es decir, bueno, el que tiene dólares que lo use para lo que quiere,
yo creo que vamos a ir más a un modelo de ese tipo inicialmente, ¿no? Luis, nos quedan apenas 30 segundos, pero sí me da la impresión de esta conversación con usted de que aparentemente se ralentizan estas medidas que Milei en principio daba como inmediatas. ¿Es esa la sensación que usted tiene? Sí, es tal cual. Eso es lo que va a suceder. Va a empezar por el ajuste fiscal seguramente y corrigiendo las distorsiones cambiarias y el precio relativo, pero no mucho más que eso. Luis Seco, economista, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Un placer, buenos días. Bueno, pues así se observa desde Argentina lo que puede ocurrir en estos momentos en la economía de aquel país. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día que están a punto de llegar. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Por aquí todo listo para comenzar Ponte al Día a partir de las 12, como siempre, aquí en Televisión Canaria. Hoy nos haremos eco de dos denuncias vecinales. La primera de ellas nos llega desde el barrio de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife. Allí los vecinos aseguran que la inseguridad reina en sus calles, que las peleas se han convertido en tónica habitual. Además, nosotros tenemos las imágenes. Y la segunda nos llega desde Agaete, en Gran Canaria, y todo después de una carrera de trial. A pesar de contar con la autorización del ayuntamiento, los vecinos aseguran que han destrozado por completo la zona. Estaremos allí para comprobarlo. Bueno, y también en la ristra de días mundiales para todos, porque hay día mundial para todo. Hoy es el Día Mundial del Café Expreso. Sí, ese cortito, oscurito que para muchos es antídoto para arrancar el día. Hoy conocemos cómo se elabora y sobre todo también los beneficios e inconvenientes. Todo ello con mesura, como siempre. Por supuesto. Además también, fíjense que vamos a asistir a un entrenamiento personal para saber cómo construir las bases de una relación de pareja, cómo iniciarla, cómo consolidarla y también cómo mantenerla en el tiempo, porque si no atendemos a unas claves, bueno, quizás podemos llegar a un desenlace no deseado, así que presten mucha atención. Que después pasa eso de las parejas de hoy en día no duran nada. Bueno, que también vamos a poner la vista puesta en el futuro, vamos a mirar al futuro porque vamos a hablar de los datos de natalidad que han caído en torno a un 4% en el año 2022 y nos preguntamos cómo puede afectar esto a nuestras pensiones y también cómo puede afectar especialmente a esos negocios que se dedican exclusivamente a los niños. Con todo este menú y más asuntos como siempre, empezamos a las 12 aquí firmes con el compromiso de ponerles al día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Nosotros seguimos en República Dominicana, que sigue haciendo balance de los daños de los aguaceros torrenciales del fin de semana. Los fallecidos ya son 27. Tratan de volver a la normalidad en aquel país, sin embargo, muchos niños, por ejemplo, siguen sin poder asistir a la escuela porque están inundadas. Se calcula que entre 60 y 70 colegios tienen algún tipo de afección. De momento los daños no se han podido cuantificar. Graves daños también los que ha provocado un tierra en Guatemala. Emilia. Un corrimiento en el barrio del Gallito, en la ciudad de Guatemala, sorprendía a los vecinos a punto de amanecer. Varias casas han caído por el barranco. Se busca una familia de 6 personas desaparecidas, 4 adultos y 2 niños. Se cree que pueden haber quedado sepultadas por la tierra como a 300 metros colina abajo. Otras 20 casas están en riesgo de desplomarse, por lo que toda la zona ha tenido que ser evacuada. En total, unas 60 personas están ahora en albergues que las autoridades han preparado como refugio. Los equipos de rescate siguen intentando localizar a los desaparecidos, pero en las últimas horas esa búsqueda ha tenido que ser suspendida por los continuos desprendimientos que sigue habiendo en la zona. Y cambiando de tema, Roberto, hace tiempo que no te traigo una animalada, ¿verdad? Bueno, una animalada. ¿Quieres decir un vídeo de animales? Sí, concretamente de los que más te gustan, de como los pandas. pandas, No me digas que me has traído un panda. Exacto. Es un día sin un panda, es un día perdido, Emilia. Es verdad. No un panda nada más, sino 2. Mira, me pido ser panda en la otra vida, porque anda que no disfrutan al margen de ser además un animal con mucha simbología, ¿verdad? De las buenas intenciones. Mira, por ejemplo, en el Centro de Investigación y Conservación del Panda Gigante de China, al suroeste del país, mostrando pues su lado más goloso cuando persigue los talones de su cuidador en busca de un brote de bambú que tenía, que tenía el cuidador. Le falta subir las patas para celebrarlo. Y este otro, sin embargo, pues acaba de descubrir que la pequeña cesta donde le ponen el bambú no solo sirve de plato, sino que también de columpio. Se llama Wen Jing. Y bueno, pues ahí lo vende, contento con su distracción de hoy. Anda que la cesta también digo yo que no es resistente, ¿verdad? Desde luego.
Mira, y hablabas antes de Acción de Gracias en Estados Unidos, pues quien no lo celebra es porque no quiere, y si no, mira estos lemures dándose el banquete en el zoológico de Brookfield. Ramsés y Moisés, ambos de 16 años, han disfrutado de la festividad hasta con palomitas o con roscas, eso sí, sin sal y sin mantequilla. Y estas cabras también han hecho lo mismo en el zoológico de Washington. En ese caso, algo más sano, ¿no? Puré de nabos, peras, arándanos y zanahorias. Los animales también pues disfrutaron de esos cócteles sin alcohol, hechos con jugo de remolacha triturado. Bueno, decíamos los pandas, pero los lemures y las cabritas tampoco viven mal, por lo menos las que están allí. Yo creo que hoy es un día festivo para todos, ¿eh? Bueno, Emilia, la previsión para las próximas horas aquí en las islas, ¿llega el frío o no? Bueno, también nosotros estamos un poco más contentos, no por el día festivo, sino también porque tenemos un poquito más de frío y vamos a seguir teniendo un poquito más de frío durante los próximos días. Venga, vamos a ver la previsión con esa imagen de satélite. Hoy, como se puede apreciar, no tenemos tanta nubosidad como hemos tenido en días anteriores. Básicamente tenemos nubes bajas creciendo en puntos del interior de la isla de La Gomera y también en puntos de la cara oeste y norte de la isla de Fuerteventura y de Lanzarote. Lo que se espera para esta tarde es que esa nubosidad vaya creciendo desde el interior de las zonas del sur, porque son nubes de evolución, seguimos teniendo calor y también seguimos teniendo poco viento, pero ojo, las temperaturas no son tan altas como las de ayer. Hoy nos superamos los 26 grados, difícilmente lo superamos. Para las próximas horas, fíjense en la tonalidad, ya no es naranja, ni roja, ni fucsia, ahora es naranja e incluso amarilla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a unos 1500 metros de altitud vamos a pasar un poquito más de frío, en torno a los 6, 8 grados, de 6 a 12 grados vamos a pasar un poquito más de frío porque tenemos aire del norte más fresco y más húmedo. Para las próximas horas entonces lo que vamos a esperar será nubosidad de tipo bajo que podría dejar precipitaciones. Si se fijan, van a empezar esas precipitaciones en puntos del interior el viernes por la noche y durante las primeras horas del sábado, durante la primera mitad del día del sábado. Así que mañana viernes va a ser un día otoñal con nubosidad por el norte de las islas, con nubes que van a crecer del interior en el sur que podrían dejar precipitaciones, con temperaturas en descenso y con vientos de componente norte básicamente, de moderado a intenso, sobre todo en las cañadas del Teide. Mucha precaución si suben al Teide. Oye, Emilia, a ti que te gusta observar el cielo, que eres física, ¿qué te parece si te bajamos las estrellas directamente? Hombre, qué bonito suena, ¿eh? Qué bonito. Suena bonito, ¿eh? Algunos prometen la luna, nosotros podemos prometer las estrellas. Mira, fíjate, vale. Para eso no hay más que ir al Jardín Botánico de Queens, en Nueva York, que ha inaugurado Astra Lumina, un espectáculo que invita a los visitantes a caminar entre las estrellas celestiales. La instalación combina iluminación, proyecciones, sonido y así crean una experiencia inmersiva. La exposición imagina estrellas descendiendo a la Tierra, experimentando una regeneración y finalmente regresando a los cielos. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.